Bienvenida, bienvenido a Libertad de Opinión, un programa donde hablamos sin censura, y esta mañana vamos a analizar un tema importante: la desaparición del INAI. ¿Qué significa para la sociedad en general que desaparezca este organismo autónomo y que, según el gobierno federal, primero nos habían dicho que pasaría a la Secretaría de la Función Pública, y ahora supuestamente nos dicen que gran parte de lo que hacía el INAI va a pasar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una secretaría que próximamente se va a crear? Si usted no está muy familiarizado con el tema de la transparencia, por favor, le pido, le suplico, se quede para que conozca más del tema. Si usted ya domina, ya conoce el tema de la transparencia, pues con mayor razón, porque vamos a debatir si viene una etapa muy difícil para obtener información, si se van a mejorar las cosas, si hay que darles el beneficio de la duda, y para eso pues tengo, yo lo considero así, un panel de lujo de gente que está comprometida con el tema de la transparencia, que le entiende, que la ha practicado y que tienen toda la autoridad. Por eso los quise invitar esta mañana. Primero, pues, a mi querida amiga Ruth Salazar, periodista, que pues hace un trabajo muy interesante, precisamente basado en transparencia. Mi querida Ruth, bienvenida, y te agradezco esa disponibilidad siempre que tienes. ¿Qué tal, Lupillo, Samuel, Victoriano? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Y bueno, pues aquí a mi izquierda está una persona a la cual yo admiro, y se lo digo personalmente, mi querido Samuel Bonilla, una institución en el tema de transparencia, y que también fue toda una personalidad en los medios de comunicación aquí en San Luis Potosí, un gran periodista, un gran comunicólogo en Canal 13, y que pues lleva muchos años haciendo un trabajo fundamental, que es promover y enseñar el acceso a la información pública. Mi querido Samuel Bonilla, un placer, y te reconozco tu trabajo y te agradezco mucho que esta mañana estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Lupillo, Ruth, Victoriano, la audiencia, buenos días, gracias. Gracias. Y por acá también mi querido amigo Victoriano Martínez, periodista, columnista, una materia realmente en el trabajo de investigación, a quien yo también admiro, aprecio y le he aprendido bastante, y es un placer para mí que esté aquí con nosotros Victoriano Martínez. Gracias. Sí, muchas gracias, Lupillo, Samuel, Ruth, hola. Cada quien tiene una opinión diferente, de eso se trata. Yo tengo la mía, y yo estoy muy convencido de que la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y la protección de datos personales, que también es un tema que casi la gente conoce muy poco, la desaparición de este organismo obedece mucho a intereses políticos, y lo voy a explicar, y ahorita ustedes me van a dar su opinión. Cuando Andrés Manuel López Obrador era de la oposición, le negaron mucha información el gobierno de Peña Nieto. Gracias a que interpuso sus quejas, el INAI resolvió y obligó al gobierno a que le entregara información. En ese momento, los de la oposición les gustaba el INAI, les gustaba la rendición de cuentas, y estaban a favor de que fuera autónomo, que el gobierno no tuviera el control de este organismo. Les gustaba porque resolvieron a su favor. Inclusive López Obrador hace algunos libros con información que obtuvo vía transparencia, que el gobierno de Peña Nieto le negó. Bueno, después, cuando ya llegan al gobierno, ya no les gusta la transparencia. Entonces yo estoy convencido que uno de los aspectos principales para el cual se eliminó el INAI es blindar todo el sexenio de Peña Nieto, de Andrés Manuel López Obrador, porque lo vimos, todo el sexenio era reservar la información, y aquí en San Luis Potosí lo vemos igual, es una calca, negarse a entregar la información pública. Bueno, viene la propuesta para eliminar todos los organismos autónomos, entre ellos el INAI. Según lo que hemos leído, que todavía hay mucha desinformación, lamentablemente lo digo también de frente, hay muchos diputados federales que en su vida han metido una solicitud de información, en su vida han leído un artículo de la Ley de Transparencia y ya votaron por eliminar un organismo autónomo donde el ciudadano puede quejarse. Bueno, para eso hay un sinfín de desinformaciones, pero pues me gustaría conocer el punto de vista de nuestros invitados. Mi querido Samuel, tú que has estado toda la vida, mucho tiempo de tu vida
promoviendo la transparencia, el acceso a la información. ¿Cómo ves esta eliminación del INAI? ¿Nos va a traer algún beneficio? ¿Lo ves como un retroceso? ¿Qué percepción tienes? Gracias. Tiene ventajas y desventajas. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ellas, pero aunque es lamentable la desaparición de los organismos garantes, también estos no son defendibles. Desde mi punto de vista no son defendibles. Tienen una enorme deuda social con la población. Este derecho a más de 2 décadas sigue siendo de élite, solamente para un grupo muy pequeño de activistas, un grupo muy pequeño de periodistas y de académicos, algunos bufetes jurídicos. Sigue concentrado en grandes ciudades, en sectores académicos, y entonces tienen una enorme deuda social. Desde ese punto de vista y otros, no son defendibles los organismos garantes. ¿Es un retroceso? Sí, sin duda, pero es un hecho casi consumado. Entonces yo digo, más que especular qué viene, habría que prepararnos para lo que venga y garantizar o ayudar o promover el aprovechamiento ciudadano de este derecho. Eso es lo que hay que hacer. Cambiarán las reglas, hay que esperar. Es tiempo perdido ahorita especular qué va a venir. Hay que esperar la Ley General de Transparencia, hay que esperar las nuevas leyes de transparencia de los estados, la nueva ley federal de transparencia. Y entonces sí, quizás a principios del año que entra o a mediados podamos estar ya hablando de los nuevos procedimientos, las nuevas dificultades. Siempre las habrá. Quienes hemos sido periodistas antes de las leyes de transparencia y durante ellas, pues podemos ver esos cambios que puede haber, pero si antes de las leyes de transparencia accedíamos a la información con problemas y con dificultades, la ley de transparencia ayuda, pero sigue habiendo problemas y dificultades, de tal manera que hay pros y contras en esto. Ruth, ¿cómo lo ves? Pues sí, justamente como lo decía Samuel, yo creo que también habría que cuestionarnos qué es lo que se pierde sin el INAI, ¿no? Como que tal vez se podría decir que tanto los organismos como el INAI, como quizás nosotros como periodistas, se podría decir que fallamos. No sé si no hubiera sido nuestra responsabilidad o no, pero sí de los organismos autónomos y estatales, y el INAI sí era su responsabilidad permear en la sociedad, entre toda la sociedad. ¿Por qué era tan importante la exacto, o sea, ¿por qué era tan importante? Y como dice Samuel, sí era como para poquitos, aunque todos teníamos acceso a la plataforma, muchas personas, incluso como lo comentaban previo al debate, algunas personas que deberían de saber cómo usar este derecho, ni siquiera ellos sabían cómo acceder. Entonces, sería muy importante ahora, rumbo a esta nueva transición, pues tratar de permear en la sociedad por qué es tan importante el derecho a la transparencia y, por ejemplo, también preguntarnos a quién beneficia o quién gana con la desaparición del INAI y los organismos estatales, porque yo no soy tan optimista, yo no creo que esta transición vaya a ser tan positiva. Creo que por lo menos a veces la SEGAIP, aquí en el caso de San Luis Potosí, sí hacía la labor de mediar entre la autoridad y los que solicitábamos información para que esta nos fuera entregada. Entonces yo con eso comenzaría. Victoriano, ¿cómo ves las cosas? Pues sí, como dice Samuel, o sea, no hay que especular todavía sobre lo que va a hacer, sino que hay que esperar cómo vienen las modificaciones a las leyes, a la Ley General de Transparencia, a las leyes estatales. A mí me parece como que es un proceso en el que sí estamos cambiando de una forma de acceder a la información a través de organismos o contando con organismos garantes, que de hecho su desaparición sí representa un retroceso y a lo mejor hasta puede ser una de esas una violación al artículo 1 de la Constitución con la progresividad de los derechos, ¿no? Porque aquí nos vamos para atrás un poco, pero también qué tanto nos vamos a ir para atrás si nada más se está cambiando una ruta para acceder a la información por otra que es esta que están planteando. Y la están planteando, yo creo que el problema es que la están planteando sin dar mucha claridad sobre lo que puede venir después. Y hay un ejemplo, o sea, se discute la desaparición de los organismos autónomos, hay un artículo transitorio que habla de la Plataforma Nacional de Transparencia, que ahorita es una de las vías de acceso más utilizadas para ejercer el derecho, y de pronto, o sea, se da la discusión en la Cámara de Diputados, hay una serie de reservas, y entre las reservas la del PRI propone agregar un artículo 10º transitorio en el que dice la plataforma hay que cuidarla y hay que mantenerla como está.
el Movimiento Ciudadano también avienta una reserva en la que dice hay que cuidar la plataforma nacional de transparencia, pero ellos proponen algo así como que suplirla por otro mecanismo. Lo que yo no tengo claro es cuál de las dos quedó, pero el caso es que en esa discusión sí se anexó ese 10º transitorio para proteger a la plataforma. Entonces, creo que en el camino se van a ir dando todo esto que dice Samuel. Vamos a esperar a ver cómo vienen las cosas para ver de qué manera podemos mantener las cosas que ya tenemos como ventaja para acceder a la información. Ahora, la plataforma va a mantener. Para que la gente que no está muy familiarizada con el tema, dice, bueno, ¿qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? En esta plataforma, la idea original fue concentrar toda la información pública, tanto de los estados como de los municipios, los organismos autónomos, los partidos políticos y todo lo federal, para que usted cómodamente en su computadora se metiera a este programa, a esta plataforma y pudiera consultar información de todos. Lamentablemente, muchísimos estados, y San Luis Potosí es uno de ellos, casi no publica nada. Estoy hablando del gobierno del estado, casi no publica nada. También no sirve, además de consultar todos los contratos, cuánto ganan los funcionarios, una serie de información. Y también podemos realizar solicitudes de información. Ahí mismo nos contestan, y si vemos que esa información no fue la que nosotros queríamos o no la consideramos correcta, lo que hacemos es meter ahí mismo una queja, y un organismo autónomo como era el INAI no resolvía. Ahora, en lo que yo veo preocupante es que al absorber el gobierno esto, tú te vas a quejar con el propio gobierno que te negó la información. Por eso, un poco antes de entrar al aire, Ruth, que ha batallado infinidad pidiendo la información aquí en San Luis a la CEDUBOP, la CEGAIB le resuelve y todavía la CEDUBOP va y mete amparos para no entregarle la información. Entonces, ahora que se va a quejar con el propio gobierno, ya me imagino, yo estoy ahí un poco, pues muy negativo a lo mejor en ese tema. No espero que el gobierno vaya a cambiar siendo el juez y parte. Pero bueno, de eso se trata, que esta mañana nos expliquen cómo ven las cosas, qué retos tenemos y pues va usted a conocer más si no está muy familiarizado con el tema de la información. Samuel, tú que das cursos de capacitación, que trabajas mucho en el tema del acceso a la información, ¿por qué estar todavía pensando que puede ser mejor cuando el ciudadano se queje con el propio gobierno? Aunque sabemos que el INAI tuvo muchas cosas muy cuestionables, y en el estado lo mismo con la CEGAIP, pero al final de cuentas, en muchas ocasiones sí resolvían a favor del ciudadano y obligaban a que el gobierno te diera la información, o a los congresos estatales, etcétera. Pero, ¿por qué pensar que pueden mejorar las cosas cuando te quejes ahora con una dependencia, una secretaría del propio gobierno? No hay ningún elemento que permita pensar que van a mejorar las cosas en ese aspecto específico. Al contrario. Entonces, pero si nos damos cuenta, ¿quién pone a los comisionados? Pues son los partidos, ¿no? Exactamente. Entonces es muy similar lo que va a ocurrir. Finalmente, cuando los organismos garantes no tenían autonomía constitucional a cuando la tuvieron, no hay una diferencia significativa. Más bien es una entelequia académica y que sí, pues tiene sus ventajas, etcétera. Pero realmente yo creo que le hacían más caso al IFAI, sin autonomía constitucional, los sujetos obligados, que al INAI. O sea, hay muchas resoluciones que, aunque sea a tu favor, no las cumple. No se cumplen, ¿sí? Y luego ya ahí la ley empieza a ser medio omisa, y tanto a nivel federal como estatal se turnan las quejas para que sancionen los órganos internos de control, y por lo general no pasa nada. Entonces, no cambiarán las cosas. Se puede pensar que van a empeorar, sí. Hay fundamentos para eso, hay un historial de que van a mejorar, no creo. Lo que yo digo, vamos a trabajar sobre asuntos consumados. Casi lo es, ¿sí? Casi lo es. Y vamos a pensar cómo trabajar con lo que quede, ¿sí? Si accedíamos a la información antes de la ley de transparencia y durante ella, pues lo que venga.
Nada más que te voy a decir una cosa, mi querido Samuel. En el periodismo, normalmente se veía que ante este bloqueo existía la filtración, ¿no? Te filtraban documentos. Pero recuerden cuando empezamos a hacer un periodismo basado en documentos oficiales. El peso era mayor. Inclusive a nosotros como organización ciudadana obtener información pública, documentos oficiales, nos servían para ir a poner denuncias en contra de los diputados ladrones que se robaban el dinero de la gente, que les falsificaban las firmas y que el Congreso nos decía que no nos podía entregar esa información porque era reservada. Pero bueno, entonces tiene un valor, yo así lo considero para el periodismo, ¿no? Obtener una información pública que si ahora nos la van a bloquear, pues vamos a regresar a las filtraciones. Pero tú estás muy convencido, Víctor. Yo te veo como más convencido de que sí van a mejorar un poco las cosas, ¿o será lo mismo? No, yo no estoy convencido de que van a mejorar las cosas, no, ni de chiste. No, o sea, las cosas están mal y van a seguir estando mal, porque es el mismo esquema de trabajo de todos. O sea, lo acaba de decir Samuel, ¿quién nombraba a los comisionados? La otra, dices, a ver, autonomía de estos organismos autónomos, les cuento una. Teníamos nosotros una queja en la SEGAIP, ya hace varios años, y tenemos una reunión con quien presidía el organismo en ese momento. Cómo van nuestros asuntos, porque teníamos una lista de quejas y había uno muy particular que tenía que ver con el contrato de la General Motors con gobierno del Estado. Dice, ¿sabes qué? Nos dice esta persona, nos dice, ¿sabes qué? Ya tenemos la resolución, tienen ustedes razón, ese contrato es público, se tiene que publicar, todo esto. Dice, pero no, era noviembre. Pero no podemos ahorita tomar la resolución porque estamos negociando el presupuesto. Autónomo, organismo autónomo. Un chantaje. Sí, claro. Otro que también tiene que ver con otra armadora de carros, BMW. Pedíamos el contrato de BMW. De alguna manera nos llega... Sí, esas filtraciones que dan, pero esa filtración como que era miren, sí estamos trabajando en esto, ¿no? Y vemos la resolución que tenían y tenía todos los argumentos confirmando que tenían que entregarnos el contrato. Pero pues un buen día, un día antes de que salga la resolución de la SEGAIP, quien presidía en ese momento el organismo sale del Palacio de Gobierno y al día siguiente aparece la resolución. Se niega y se confirma la reserva de la información. Sí. No estoy de acuerdo. Entonces dices, o sea, entonces eso pasaba ahora con un intermediario, pues ahora va a pasar directo, ¿no? O sea, pero pues como dice Samuel, hay que esperar a ver cómo vienen las cosas y a ver cómo vamos a operar en ese nuevo esquema. El día de hoy hay un limbo de qué va a pasar con la plataforma estatal, la plataforma nacional de transparencia. Se va a ir, yo creo que se está puliendo qué va a pasar con ella. O sea, ya el hecho de que le hayan agregado al dictamen un transitorio para hablar de específicamente, el quinto, ¿no? El quinto de una parte, pero el décimo, le agregaron un décimo, tenía 9 transitorios, le agregaron un décimo, agregaron 3, el décimo primero y el 12º. En el 10º ya habla más específicamente de la obligación de mantener la plataforma. ¿Dónde va a estar? No sé. En el 5º transitorio sí habla de varios, o sea, de quienes van a observar esas cosas y menciona al INEGI. A mí me parece que el INEGI es el lugar más indicado para que ahí esté la plataforma. Ruth, ¿cómo ves la desaparición del INAI y que ahora el ciudadano se queje con el propio gobierno? Pues yo lo veo mal porque justamente como decían, el gobierno sería ahora juez y parte. Lo que decía la presidenta es que lo que yo entiendo es que la función pública desaparece, bueno, más bien se convierte en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces ellos ahora asumirían esa responsabilidad en lo que tiene que ver con el gobierno federal. En el gobierno local ya algunos diputados han hablado, han dicho, han señalado que en San Luis Potosí podría ocurrir lo mismo, ¿no? Que se crearía una especie de... Un instituto. O un instituto, o bueno, tal vez transformar a la SEGAIP, pero que ahora dependería directamente del gobierno del Estado. Y como hemos observado con este gobierno que no le gusta mucho la transparencia, nada
nada, aunque digan el discurso, si le preguntas al gobernador, él te dice, sí, todo es transparente, es más, ordena a sus funcionarios, no te lo entrega, y tú vas, ya ordenó el gobernador, sí, así, o sea, así te traen, ¿no? Todos los días. Entonces, yo veo que mientras exista, mientras ellos sean los que se autocastiguen, pues no va a pasar nada, va a seguir la opacidad y se va a tener que obtener la información de otra manera. Como dice Victoria, sí hay mucha información que te encuentras en las plataformas, pero hay mucha información que por ley debería de estar y no está. Cosas tan simples como los egresos, por ejemplo, ¿no? Sí, como por ejemplo el día de hoy, de enero, estamos casi terminando el año, y la Secretaría de Salud, que en el pasado sexenio fue la más cuestionada por actos de corrupción tan terribles, el gobierno actual tenía por obligación ser la más transparente. El día de hoy llevan 11 meses escondiendo en qué y cómo se gasta el dinero público, y es una de las dependencias que más dinero gastan. Vamos a un corte y regresamos para concluir esta mañana este importante tema, porque también vamos a platicar de la protección de pues sus datos personales, que conocemos como sociedad muy poquito. Maestro Samuel, en el tema de la protección de datos personales, conocemos muy poco como ciudadanía. ¿Cuál es la importancia de la protección de nuestros datos personales, y si está en riesgo que haya fuga de nuestra información, y qué va a pasar con estas modificaciones concretamente en ese tema? ¿Qué va a pasar? No se sabe. Está en riesgo, siempre lo ha estado y lo seguirá estando, básicamente. ¿Y por qué conocemos tan poco de esta protección de nuestros datos personales? Porque no le damos la importancia. Es un derecho más nuevo que el de acceso a la información pública, entonces no le damos importancia. Cuando descargas una aplicación, normalmente te viene un aviso de privacidad, un contrato que hay que firmar, poniéndole una tilde a un cuadrito, y normalmente yo creo que la mayoría le pone la tilde y sigue, no lees, no valoramos eso. Ahora ya con los riesgos en seguridad pública, ya la gente está empezando a tomar más conciencia al respecto. Entonces, es un derecho relativamente nuevo, necesita su tiempo, y el gran problema de por qué no se le conoce y no se le aprecia es que otra vez los organismos garantes están fallando en la socialización de ese derecho. Están dormidos en sus laureles, cobrando salarios altísimos, prestaciones de privilegio, y olvidándose de esto. Y aquí el omiso son las cámaras legislativas. Las cámaras legislativas federal y estatales, que no evalúan, no revisan a esos órganos garantes para que pongan medidas de corrección. El hecho de que se diga que el INAI es muy costoso es relativo, ¿sí? Esos 800 millones de pesos o 1,000 millones de pesos al año es relativo. No hay 800,000, perdón. No hay un impacto directo en el presupuesto, ¿sí? Es mínimo. Ahora, si ese es el problema, se puede hacer con restricciones presupuestales. Finalmente, el partido en el poder tiene esa posibilidad, con negociaciones y acuerdos de reducción administrativa, de reducción de gastos. Ahí puede ser. Pero ¿por qué no conocemos estos derechos? Porque no se le da la suficiente importancia. Se piensa que con hacer un spot o que ya esté la ley publicada, ¿quién lee las leyes? A veces ni los mismos abogados, o sea, las leyes que... No, ni los diputados que las aprueban. Exactamente. Entonces ahí vemos que falta una labor de difusión, de divulgación desde el Congreso del Estado, que las emite, para que sean entendibles, de traducción a lenguas indígenas, de hacer cómics de una ley, es decir, en otros lenguajes, que llegue a la sociedad con ejemplos importantes. Pero si tú produces electrodomésticos y contratas vendedores, ¿qué es lo primero que necesitan esos vendedores saber? ¿Qué van a vender? El producto. Si no lo conocen, no lo pueden explicar, no lo pueden persuadir. Eso es lo que pasa con los comisionados de transparencia. Llegan ahí burócratas que nada tienen que estar haciendo ahí, que no conocen este derecho, que a lo mucho estuvieron en una oficina de transparencia negando solicitudes, pateándolas,
Y son a los que ponen ahí. Y los ponen los partidos políticos por sus acuerdos perversos entre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a vender socialmente un derecho de protección de datos personales o de acceso a la información pública si no lo han ejercido, si no lo conocen, si solamente lo suponen y llegan repitiendo lo que dice el académico del momento, el académico de moda en el momento? Llegan repitiendo lo mismo sin siquiera saber lo que están diciendo. O sea, ¿quién de ellos ha usado estos derechos para lograr casos de éxito significativos en su vida personal, familiar o comunitaria? ¿Quiénes? Realmente, vamos, este derecho es un derecho de utilidad multifuncional, pero el hecho que lo vean así como caballos con parches, que nada más sirve para combatir la corrupción, es lo que tiene esto atorado, ¿sí? El hecho que se diga es que el INAI no ha combatido la corrupción, eso es una falacia, eso es una mentira. Ni es su función. ¿Sí? Exactamente, no es su función. Que la transparencia sirve y coadyuve para combatir o contrarrestar la corrupción, sí, pero es otra cosa. Pero derecho de acceso a la información pública o de datos personales e INAI no son sinónimos, son cosas muy distintas. Mucha gente está pensando que por desaparecer el INAI desaparece el derecho y no desaparece, se transforma el árbitro, que ahora va a estar más cerca de la autoridad, siempre lo ha estado, pero ahora lo estará más. Bueno, no vamos a llorar por eso ni a lamentarnos, vamos a prepararnos a seguir peleando y ganando esas batallas desde la ciudadanía para lograr provechos específicos, no provechos supuestos, hipotéticos, académicos, de que esto puede servir para contribuir al desarrollo de la democracia. No, quiero agua, quiero servicios, quiero educación, quiero salud, quiero trabajo, quiero empleo, quiero comida, cosas de la vida diaria. ¿Qué comisionado tiene el compromiso social de meterse a eso? Nadie. Ninguno. Los hubo, muy pocos los hubo. Ahorita ninguno, a nivel federal y a nivel estatal. Entonces estamos perdidos. ¿De qué nos lamentamos? ¿De que va a estar la cosa peor? No vale la pena. Preparémonos para lo que viene y seguir dando la pelea. Mi querido Victoriano, ¿cómo ves el tema? ¿Qué hay? ¿Por qué la sociedad conoce tan poco, por ejemplo, el tema de transparencia? Se replica lo que dice Samuel, ¿no? Porque la SEGAIP está en una dirección que quién sabe dónde es, o sea, la mayor parte de la gente no sabe ni siquiera dónde está la SEGAIP, no sabe ni siquiera para qué sirve. ¿Y por qué no sabe para qué sirve? Porque la SEGAIP ni siquiera ha salido a la calle a decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen este derecho. Ni siquiera, fíjate, cuando se nombró la primera Comisión Estatal de Garantía de Acceso, tuvimos una reunión con los 3 comisionados y lo primero que nos dicen es que ya conseguimos un local acá por Lomas. ¿Qué van a hacer a Lomas? Si este derecho es de todos y tendría que estar lo más cerca de la gente, ¿no? O sea, vamos, si ustedes quieren estar allá en Lomas, pues pongan sucursales en puntos estratégicos de la ciudad y del estado para que toda la gente tenga el acceso. ¿Por qué no los conocen? Porque ni siquiera son visibles. O a ellos les conviene ser invisibles también. Pues es que es que están para convertirse en virreyes, ¿verdad? Claro, están para ahí porque finalmente esos son los acuerdos y eso es para los que los ponen, ¿no? Y entonces se vuelve toda una simulación. Entonces, como dice Samuel, está el árbitro cerca, está un poquito alejadito del poder y ahora va a estar más cerca, ¿no? Pues es que en realidad no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No, entonces era simulado. Sí. Claro, entonces ahora sí, lo que dice Samuel, hay que estar preparándonos para ver cómo vamos a jugar en ese nuevo terreno. Perfecto. Mi querida Ruth, para concluir. A mí me gustaría cerrar justo con lo que decía Samuel sobre unos ejemplos de cómo usar la transparencia para cosas cotidianas. Lilia Saúl ponía un ejemplo, justo mencionaba a Samuel Monilla, cómo ayudó a un ciudadano a evitar pagar las cuotas escolares, ¿no? Son cosas muy cotidianas que ayudan a la gente. Por ejemplo, hay otras cosas que son como más trascendentales, que hay un reportaje en Semanario Gato Pardo en donde habla sobre las desapariciones, cómo la transparencia ha ayudado a todas estas familias de desaparecidos a detectar o a enfrentar juicios con los gobiernos cuando encuentran estas osamentas o los restos de sus familiares desaparecidos. También ha ayudado a periodistas como Laura Ley a desenterrar archivos del pasado para conocer nuestra historia, y pues es muy interesante el trabajo desde el Laura. Y por ejemplo, hablabas del agua, también ha ayudado a la ciudadanía a conocer qué pozos están contaminados o qué pozos tienen un alto nivel de flúor, para exigirles a las autoridades justamente que pues ya no les doten de esa agua, o que por lo menos tengan una mayor potabilización del agua. Estas cosas muy cotidianas que nos trastocan en nuestra vida, ¿no? Y
ante esta desaparición del INAI, ¿con qué te quedas? Pues ahorita que escuché a estos dos grandes maestros y a ti también de la transparencia, pues me voy un poco más, pues sí, como dicen, optimista de saber cómo es que yo pensaba, lo sentía como que se estaba desapareciendo este derecho. Ahora veo, pues vamos a ver cómo se transforma, ¿no? Este derecho, esta nueva forma de acceder a la información. Perfecto. A manera de conclusión, mi querido maestro Samuel Bonilla. Pues simplemente mantener el optimismo por delante. Las cosas nunca han sido fáciles en el acceso a la información pública, ni lo serán nunca. Entonces la lucha es obtenerla y utilizarla. No solamente saber, porque el saber no tiene un impacto en los hechos si no aplicas esa información. Falta una pedagogía para que el ciudadano y un acompañamiento le pueda transformar ese saber en un hecho real, que su calle ya se pavimentó, que su hijo fue admitido en una escuela, que tuviste acceso a educación, a salud, a trabajo, a empleo, a comida, a los servicios. Es decir, es una reivindicar la dignidad que como personas tenemos, ¿sí? Que deje de ser un derecho de élite para esferas muy reducidas de académicos, periodistas y activistas, y que le sirva a la señora del mercado, al taxista, claro, al del Uber, al campesino, al indígena, a la mujer desvalida, a las madres solteras, a las que buscan a sus seres desaparecidos. O sea, eso es lo que falta. Uh-huh. Y estos comisionados no han hecho esa labor, ¿sí? Salvo excepciones del pasado, ¿no? O excepciones actuales, pero mínimas. Eso es lo que falta, y eso es en lo que hay que poner la atención, el esfuerzo hacia lo que viene. ¿Cómo vamos a poder seguir luchando por estos beneficios concretos para la sociedad? Para quien te quiera seguir en redes sociales, ¿en dónde estás publicando? En Twitter, @transparatodos. ¿Nada más ahí? En Proyecto Tábano de Victoria. Perfecto. En Proyecto Tábano. A manera de conclusión, mi querido Victoriano Martínez. Pues a manera de conclusión, como que no hay que espantarnos, o sea, estamos ante un hecho en el que van a modificar la forma de acceder a la información pública. Entonces, no hay que ser tan fatalistas. Sí, tenemos que estar más bien alertas a cómo vienen las cosas para reaccionar en consecuencia y encontrar las rutas para encontrar la información que necesitamos. Yo creo que a uno en el trabajo del ejercicio periodístico, pues vamos, ese tipo de cosas hasta le dan un cierto valor adicional a la información que consigues por las dificultades que representan, ¿no? Pero entonces, en este caso, pues vamos a seguir jugando el mismo juego. Yo creo que aquí lo más importante sería, en todo caso, lo que habla Samuel y lo que siempre ha tratado Samuel, el uso para algo específico y el servicio que le puede dar a toda la gente, que me sirva de algo. O sea, Samuel siempre lo ha dicho, que es que el derecho de acceso a la información pública es la llave para ejercer otros derechos. Entonces, que ahora sí, aunque esté donde esté el ejercicio, que lo promuevan de esa manera, que lo promuevan para todos, no nada más para esas élites que lo pueden aprovechar. Perfecto. A Victoriano también lo puede leer usted en Astrolabio Diario Digital, con su columna Caja Negra, donde también tocas muchos temas precisamente de transparencia, y pues haces un excelente trabajo periodístico. Pues muchas gracias, mi querido Samuel, mi querida Ruth, mi querido Victoriano. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y muchas gracias a usted, que nos favorece con su presencia todos los miércoles aquí en Libertad de Opinión. Me despido, soy Lupillo González, y que tenga usted un excelente y maravilloso miércoles.